Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Mi Dios, yo te pido por mis hermanos que se unen a este estudio, que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, sobre todo nuestra voluntad, porque tu Espíritu Santo nos redarguye y nos instruye y tenemos que tener la voluntad de cambiar y de hacer las cosas tal y cual tú nos mandas, mi Dios. Yo te ruego por mis hermanos que tú pongas en el corazón ese deseo de aprender cada vez más de ti, Señor. No solamente por mis hermanos que nos reunimos en esta iglesia, sino por aquellos que ven este mensaje a través del Facebook. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, nos quedamos en la página 13 de sus copias, en la página 13, que es la lección 4, el bautismo en agua. El bautismo en agua. Y se acuerdan que en un principio, cuando estábamos hablando del arrepentimiento, que es lo último que vimos, el arrepentimiento y el bautismo, vimos que primero hay que arrepentirse y luego después dice que hay que bautizarse. Y ahora vamos a ver lo que es el bautismo. El bautismo en agua. ¿Qué le ocurrió a aquellos que aceptaron el mensaje de Pedro? Dice Hechos 2:41, fueron bautizados y se unieron a la iglesia. Entonces vemos que después de que hay un arrepentimiento en nuestro corazón, un arrepentimiento genuino, hay un deseo de bautizarnos, hay un deseo ahora de formar parte de la iglesia. Número 2, ¿qué hicieron los hombres y mujeres que creyeron en el mensaje de Felipe? Hechos 8:12 dice que se bautizaron. Son ejemplos de personas que al momento de que, como dicen, ¿verdad? Por ahí, las que les cayó el 20, cuando el evangelio cae el 20 a las personas, les cae en el corazón, les cae en la mente, entonces sienten un deseo realmente ferviente de querer ser bautizados. Número 3, después de oír las buenas nuevas sobre Jesús, ¿qué quiso hacer el etíope eunuco? Hechos 8:35 y 36 dice que quiso bautizarse. Esa es la palabra que este hombre, ¿verdad?, leía las escrituras pero no las entendía. Y que cuando entonces Felipe le explicó de qué se trataba, de quién era el Mesías, por qué Jesucristo vino a morir, entonces este hombre entendió y dijo, realmente quiero ser bautizado. Y dice la palabra que iban pasando por un lugar en donde había agua y le dijo, bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fueron bautizados. Entonces es el ejemplo de hombres que realmente en su corazón hubo arrepentimiento y hubo ese deseo de ser bautizado, de transformarse o de pasar a vivir una vida cristiana. 4. Jesús dijo a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. ¿Y qué les dijo que hicieran a estos discípulos? Dice ahí Mateo 28:19-20, el versículo 19, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña cómo es que debemos de ser bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este tema ha sido una causa de mucha polémica de varias religiones, de varias cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, que no debe ser bautizado más de que en el nombre de Jesús, que no debe ser bautizado más de que hay muchos mitos, ¿verdad?, acerca del bautismo, muchas cosas que realmente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No solamente es que vayamos y le compartamos a las personas que necesitan a Cristo, que necesitan ser bautizados, pero dice también enséñales a que guarden todas las cosas, que es lo que estamos haciendo a través de los estudios. Cuando a una persona se les enseña lo que la palabra dice que ahora nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora ya no formamos parte del mundo, ahora tenemos que formar
nuevos pensamientos, nuevas actitudes, nuevas formas de actuar y de pensar conforme a la voluntad de Dios. Porque antes, ¿verdad? Es como una computadora. Usted, si tiene una computadora, mete información, y cuando nosotros somos mundanos, ¿verdad? O que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, le metemos información a nuestra mente y a nuestro corazón, y nuestras actitudes, ¿verdad? Actuamos conforme a lo que pensamos. Entonces vamos a actuar conforme a lo que tenemos en nuestra computadora, en nuestra mente. Pero ahora estamos en Cristo, ahora tenemos que formatear esa computadora, ir sacando esos pensamientos, esa información que teníamos del mundo, y poner esa información ahora de la palabra de Dios. Que cuando nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra computadora, en nuestra mente, vamos a actuar conforme la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios sea enseñada a las personas, para que actuemos conforme la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento presenta las 4 ilustraciones siguientes para ayudarnos a entender el bautismo en agua. El bautismo en agua representa la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Así como Jesucristo murió, resucitó. Y dice la palabra de Dios que nosotros, cuando aceptamos a Jesús y somos bautizados, es un simbolismo de que morimos al mundo y nacemos a una nueva vida en Cristo. 2, el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Dice que también por ahí, cuando cruzaron los israelitas, fue un símbolo del bautismo. La circuncisión y el diluvio. Número 5. Pablo compara el bautismo cristiano con un entierro. Para ser sepultada, la persona primero debe morir. ¿A qué debemos de morir antes de ser bautizados? Dice Romanos 6, 1 al 3, debemos morir al pecado. Nosotros en Cristo tenemos que morir al pecado para nacer a una nueva vida en Cristo. 6. El paso de los israelitas por el Mar Rojo es una ilustración del bautismo para nosotros. ¿Por qué estaban los israelitas huyendo de los egipcios? Ahí en Éxodo 2:23 dice, porque los tenían como esclavos y los oprimían los egipcios. Entonces, el pecado oprime al ser humano, el pecado los tiene cautivos a los seres humanos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos quiere hacer libres, Dios nos quiere dar esa libertad. 7. ¿Qué le ocurrió a los egipcios? Éxodo 14, el Señor los hundió en el mar, las aguas se tragaron los carros y los jinetes de Faraón y todo el ejército que había entrado en el mar. De la misma manera que los israelitas eran esclavos de los egipcios, así éramos nosotros también esclavos del pecado. Los israelitas fueron librados de su cautiverio cruzando el Mar Rojo. El bautismo representa la libertad del pecado que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Entonces, cuando Jesús pagó en la cruz nuestros pecados, nosotros ahora tenemos libertad. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado, antes dice la palabra de Dios, que el pecado se enseñoreaba de nosotros. O sea, el pecado mandaba o gobernaba a nosotros. Pero ahora que hemos sido libres en Cristo y cuando somos bautizados, Dios nos da la libertad y la capacidad de ya no ser obedientes al pecado. 8. Pablo dice que el bautismo es como la circuncisión, aunque no hecha por manos humanas, sino una circuncisión espiritual hecha por las manos de Jesús. ¿Qué se elimina en esta circuncisión espiritual? Se despoja el cuerpo pecaminoso. Vemos que la circuncisión era pues que al hombre, ¿verdad?, se le cortaba el prepucio, y esa era una forma de demostrar que ellos había ese arrepentimiento en su corazón y lo manifestaban o lo externaban de esta forma. Entonces ahora nosotros no podemos ver, ¿verdad?, que nos corten el corazón, pero dice que habla de un cambio interno. O sea, en nuestro corazón hay un deseo ferviente de cambiar, y es una incircuncisión
que Dios hace, corta el pecado, ¿verdad?, de nuestro corazón y ahora nos da una nueva forma, una nueva vida espiritual, ¿verdad? 9. ¿Qué dijo Pedro que simboliza el diluvio? El bautismo que ahora lo salva. 10. ¿Qué promete el bautismo? Salvación. Amén. Dice, Pedro enseña que no es la limpieza del cuerpo lo que lo salva. En otras palabras, no es ni el acto del bautismo ni el agua del bautismo. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo una vez más. La Escritura nos enseña que somos salvos por lo que Él hizo, morir y resucitar, y no por lo que hacemos, que es el bautismo en agua. O sea, no quiere decir que porque usted se sumerja al agua ya quiere decir que se levanta limpio, sino por el acto que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El bautismo, dice, pero añade que el bautismo es la promesa de una buena conciencia. Todas estas ilustraciones muestran cómo se deja la vida vieja y cómo se emerge en una vida nueva. Todos estos son ejemplos de cómo deseamos dejar una vida que ya no queremos, que nos ata, que nos mantiene atados en el pecado, a una nueva vida en Cristo. El bautismo demostramos públicamente lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. También mostramos que no nos hemos identificado con ello. Obedecemos el mandato de Jesús al ser bautizados. Además nos identificamos con el poder de la cruz y la resurrección para librarnos completamente del poder y la autoridad de la vida de pecado. Entonces, este es el bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted trae un anillo, es un símbolo, ¿verdad?, de que usted está comprometido, de que usted está, que le pertenece a una persona. Cuando usted se bautiza, es un símbolo de que le comunica a todo el mundo que ahora usted es un hijo de Dios, que ahora usted tiene una nueva vida, que ahora usted le pertenece al Señor. Y vamos a pasar a la lección 4. Dice el Espíritu Santo y los dones espirituales. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Dice Mateo 3:11, Él los bautizará con el fuego, con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a ver quién entonces es el Espíritu Santo. Dice aquí, después de su conmovedor sermón, Pedro dijo que la respuesta apropiada sería arrepentirse, ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que ya vimos eso? Que una persona primero tiene que arrepentirse, es el primer paso, después ser bautizado y después vendría el Espíritu Santo. Es imposible vivir una vida cristiana apartada del poder del Espíritu Santo y de la presencia de Él, ¿verdad? Él nos da el poder para que necesitamos ser testigos firmes de Cristo. Él nos da el poder que necesitamos para ser testigos de Cristo. Entonces, todo creyente necesita el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede vivir una vida cristiana. Eso es algo necesario, ¿verdad?, para ser guiados. El Espíritu Santo dice la palabra que es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es nuestro guía, nuestro consolador, y más adelante vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice Juan 14, 16 al 17, el Consolador, ¿verdad? Versículo 16, Él es el Consolador. Versículo 17, el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo es quien nos consuela, ¿verdad? Cuando usted está triste, cuando usted está desanimado, el Espíritu Santo está ahí consolándole, quien le muestra la verdad. Cuando usted lee la palabra, le revela lo que es la verdad. 2.
¿Cuáles son algunas formas en que el Espíritu Santo ayuda al creyente? Juan 14:26 dice que le enseña todas las cosas y les hará recordar todo lo que Él les ha dicho. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar la palabra. Por eso siempre les decimos a nuestros hermanos, lean la palabra. Porque aunque usted diga, no, pues es que yo tengo el cerebro de teflón, ¿verdad? No se me pega nada. Pero aunque uno piense que no se le pega nada, el Espíritu Santo nos traerá a memoria cuando necesitemos recordar la palabra. Entonces, cuando usted se encuentre en alguna dificultad, en algún momento que usted necesita que Dios le hable, el Espíritu Santo le va a traer a su memoria esos versículos, esos textos que usted leyó, esa predicación que usted escuchó, y le va a traer a memoria la palabra de Dios. Juan 16:13-14 les guiará a toda verdad. Mateo 10:19-20, el Espíritu del Padre habla por medio de ustedes. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos trae la revelación que el Padre nos quiere enseñar. Hechos 1:8, recibirán poder y serán testigos. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer las cosas. Hay veces que decimos, híjole, me da vergüenza compartirle al vecino, a la vecina, hablarle de Dios, porque yo no sé nada de la palabra, yo no me sé textos. Pero dice que el Espíritu Santo nos dará poder, nos dará esa sabiduría para poder compartir su palabra. Y no solamente en esa área, sino en cualquier otras áreas. Cuando a lo mejor nos encontramos en algún pecado, que somos reincidentes, Él nos da el poder para soportar, Él nos da el poder para que nosotros resistamos, ¿verdad? Aguantemos la prueba, soportemos la tentación, etc. Hechos 8:14 son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu les asegura a su espíritu que son hijos de Dios. Y eso es bien importante porque a veces decimos, ¿será que sí soy hijo de Dios? ¿Será que sí voy a ser salvo? Nos hacemos preguntas como esas cuando a veces vemos actitudes o cosas que no están bien dentro de nosotros, pero dice que el Espíritu le asegura al Espíritu que somos hijos de Dios. O sea, usted tiene una seguridad porque el Espíritu Santo le asegura a usted que sí es hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo no le asegura, entonces, pues ahí sí, ¿verdad? Hay que buscar a Dios. Romanos 8:26-27, el Espíritu intercede por nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando a veces vamos orando a Dios y no sabemos ni qué pedir ni cómo pedirlo, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice con gemidos indecibles. O sea, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que nosotros deseamos pedir, pero no sabemos ni cómo pedirlo. Segunda de Timoteo 1:14, cuida la preciosa que te ha confiado, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo cuida el buen depósito, o sea, nuestro cuerpo, ¿verdad? Él nos ayuda a que nosotros nos cuidemos y estemos. El Espíritu Santo no es la tercera persona de Dios, ¿verdad? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona, es la persona de Dios, ¿verdad? Que obra en nuestras vidas, ayudándonos a ser unas mejores personas, ayudándonos a ser guiados conforme la voluntad de Dios para que lleguemos, como dice la palabra de Dios, que el propósito es que nosotros lleguemos a ser como el varón perfecto. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos guía para que lleguemos a cumplir ese propósito, para que lleguemos a ser como Jesús.
segunda, la lección 2 dice el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en el creyente tiene que producir frutos, tiene que dar frutos. No, es imposible que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y no produzcamos frutos. Si no producimos frutos, quiere decir que el Espíritu Santo no está en nosotros. Número 1, ¿cómo podemos dar gloria al Padre? Permaneciendo en Cristo y llevando fruto, y así les mostramos que somos sus discípulos. Jesús dijo, el árbol bueno por sus frutos buenos, ¿verdad? Van a conocerlo. Y el árbol malo, pues por sus frutos malos lo van a conocer. Ustedes van a distinguir quién es bueno, quién es malo. ¿Por qué? Por sus frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y la palabra nos enseña entonces que nosotros debemos de producir frutos. Si usted ve en su vida personal, mirándose usted al espejo y decir, estoy produciendo fruto, tenemos que ver si estamos dando fruto. Y ahorita vamos a ver cuál es ese fruto que Dios desea que nosotros demos. 2. ¿Qué sucede con las ramas que no dan fruto? La corta. Jesús dijo que toda rama que no dé fruto, mejor es cortada y echada al fuego, porque no está produciendo. Todo cristiano debe de producir que realmente hubo una incircuncisión en su corazón, que hubo un cambio en su corazón y que ahora tiene una nueva vida en Cristo y que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y está produciendo fruto. ¿Qué sucede con las ramas que sí dan fruto? Dice, las poda para que den más fruto. Fíjense qué importante es esto. Las que no dan fruto, Dios dice, bueno, vamos a deshacernos de esas porque no dan fruto. Pero las que sí dan fruto, dice que las poda para que den más fruto. En otras palabras, cuando Dios va a podar al cristiano, le envía pruebas, le envía dificultades, porque esas dificultades, esas tormentas, esos problemas que usted está pasando son para podar, son para quitar todas esas asperezas que hay en usted y que produzca usted fruto. Porque un árbol, para que produzca fruto, hay que podarse, hay que abonarse, hay que darle todo lo que necesite para que pueda producir ese fruto. Y Dios nos viene a podar para que demos más fruto. Usted puede estar dando fruto, pero Dios desea que dé más fruto. Y cada vez que dé más fruto. Si usted ha dejado de hacer ciertas cosas que sabe que no están bien, es bueno. Pero Dios le enviará más pruebas para que cada vez usted sea más fructífero, produzca cada vez más. 5. ¿Podemos producir fruto por nosotros mismos? No. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros producimos buenos frutos porque estamos injertados en el árbol, ¿verdad? Que es Jesucristo. Si estamos, ¿verdad? Nosotros conectados a Jesucristo, vamos a estar produciendo fruto. O usted arranque una rama y déjela fuera del árbol y espere a ver si produce fruto. Claro que no, porque está separada del árbol. Pero si usted deja que el árbol, las ramas estén incrustadas, va a producir el árbol fruto. ¿Qué debemos hacer para producir fruto espiritual? Versículos 4 y 5 dice, permanecer en la vid. Si usted quiere permanecer, si usted quiere producir fruto, si usted quiere ser, a veces dice, ay, es que no me gusta como soy, no estoy siendo de esta forma, no estoy siendo de aquella otra. Necesitamos permanecer en Cristo para poder producir fruto. Si usted y yo no estamos permaneciendo en Cristo por nuestros propios méritos, que usted quiera ser una buena persona, nunca lo va a lograr. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy esperando ser buena persona para poder ir a la iglesia. Nunca va a poder ser una buena persona
para poder venir a la iglesia. Necesita venir a la iglesia, aceptar a Jesús realmente en su corazón, y entonces va a poder cambiar y ser una mejor persona. 7. ¿Qué cree usted que significa permanecer en la vid? O sea, permanecer en Cristo, estar en Cristo. 8. Haga una lista del fruto del Espíritu. Y aquí están las cosas o los frutos que Dios desea que nosotros produzcamos. Dice, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, dominio propio, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que estos son los frutos que el Espíritu Santo hace que nosotros produzcamos. Que usted sea una persona que ame a su prójimo, que sea una persona que tenga alegría, ¿verdad? Contentamiento, dice la palabra de Dios, que estar gozosos en todo y por todo, estar agradecidos. Y a veces hay situaciones en las que no nos dan ganas de dar gracias, hay situaciones en las que no nos producen alegría, pero esto produce el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted está pasando un momento de prueba y de dificultad, usted tiene gozo, usted tiene paz, porque eso solamente lo produce el Espíritu Santo cuando estamos permaneciendo en la vid, que es Jesucristo. ¿Cuál es el más importante de todos los frutos? El amor, ¿verdad? El Señor nos dio 2 mandamientos muy importantes. Dijo, esto resume, dijo, toda la ley. Ama a Dios primeramente, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sin embargo es el más difícil de cumplir, ¿verdad? A veces amamos cuando nos aman, amamos cuando alguien nos trata bien, amamos cuando alguien nos da y todo, es bonito y amamos, pero cuando es todo lo contrario, ahí es cuando debemos ver si el fruto del Espíritu Santo, o sea, si estamos produciendo ese fruto que Dios dijo, ese es el más importante. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque a veces ya nos desenfocamos y empezamos a hacer otras cosas y nos olvidamos de Dios y dejamos de amar a Dios. Y Dios nos hace la reclamación en Apocalipsis. Tengo algo contra ti. Yo sé que haces muchas cosas y que todo está bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dios nos reclama, ¿verdad? Cuando no estamos cumpliendo, no estamos produciendo ese fruto. Y también cuando no estamos amando a nuestro prójimo. 10. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Jesucristo dijo cuando Él resucitó, dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviarles al Espíritu Santo para que se quede ahí con ustedes, para que los guíe, para que les enseñe. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice que nosotros somos el depósito donde el Espíritu Santo mora. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no puede morar en templos sucios o en templos donde se practica el pecado. Por eso es que el Espíritu Santo se contrista. Y cada creyente necesitamos limpiar, ¿verdad?, nuestra vida para que el Espíritu Santo permanezca morando en nosotros. Lección 3. Los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, parece que ya se nos acabó el tiempo, se me fue muy rápido. Es bien importante que usted sepa quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Él hace en nuestras vidas, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y cómo es que nosotros producimos frutos. Porque a veces queremos ser buenas personas, pero por más que lo intentamos no nos da, ¿verdad? Necesitamos que Jesucristo nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a producir esos frutos
Y para la próxima semana vamos a ver la lección 3, que son los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo.